Los niños pueden pasar a su clase y los adultos pueden sentarse, amados. Amados, no sé por qué hay gente parada atrás, aquí hay lugares, de muchas sillas solas. ¿Sabe que hoy nosotros vivimos un tiempo donde hay mucha información a la mano? Donde todo el tiempo nosotros tenemos acceso a información, ¿sí? De hecho, dentro de un fenómeno social que es muy actual, ¿sí? Nosotros, por esta cercanía con la información, vemos algo que le llaman fake news, ¿verdad? Que son noticias falsas. Entonces usted ve, por ejemplo, hoy que utilizan la IA, ve una foto de Marcos Witt con Marcos Vidal y el Buki ahí metido, ¿no? Y entonces nosotros vemos eso y de pronto, como no sabemos bien si es real o no, terminamos por creer ese tipo de cosas. Y entonces vemos información y usted va a ver, por ejemplo, que comer huevo no hace daño, ¿sí? Y luego otro tipo le va a decir comer huevo hace daño, ¿sí? Y alguien le va a decir cocinar con manteca de puerco es lo mejor. Y otro le va a decir cocinar con manteca de puerco es lo peor. Y todo el tiempo estamos recibiendo información y tenemos acceso a información, a información, a información. Y toda esa información, amados, llega a nuestra mente y ocupa un lugar en nuestra cabeza. Ocupa un lugar en nuestra manera de pensar. Entonces imagínense, yo que de por sí, ¿no? Este mundo que nos angustia, que nos agobia, ¿sí? Yo ya estoy de por sí angustiado porque tengo que pagar el recibo de la luz que ya viene muy alto porque ya la pastora en las noches prende el clima toda la noche, ¿sí? Entonces ya viene muy alto, yo estoy preocupado por pagar el recibo de la luz. Veo las redes porque todo el tiempo estamos viendo redes sociales y resulta que hay una noticia que me dice que todo se va a poner peor, que la economía en México está mal, en el mundo está mal, que la guerra allá en el oriente, que está subiendo el precio de la gasolina, que y todo está mal, ¿no? Entonces yo que de por sí ya estoy angustiado porque tengo que pagar la luz y ya mi alma está angustiada por eso, ¿sí? Escucho noticias malas, noticias negativas que me dice que todo va a estar mal y ¿qué pasa? Que me angustio más. ¿Por qué? Porque ya estoy angustiado. Entonces esa información llega a mi cabeza, llega a mi alma y me angustio más, que ya traigo un montón de angustia en mi cabeza, me angustio más por todo lo que estoy escuchando, por todo lo que tengo acceso. Entonces ya con esa angustia llego a la iglesia, ¿sí? Llego a la casa de Dios. Y entonces la hermana Mariana ahorita que movida por el Espíritu decía palabras como hoy confesamos y declaramos, Señor, que todo corazón, Señor, es lleno de ti, es lleno de tu presencia, y todo aquel que tiene angustia es lleno de Cristo. Entonces yo vengo, escucho eso, pero con mi corazón está angustiado porque tengo que pagar la luz y porque acabo de ver que todo el mundo se va a ir al diablo. Me cuesta creer lo que me dicen. ¿Por qué? Porque estoy angustiado. Mi alma se encuentra guardada en un lugar de angustia. Entonces no puedo creer lo que Dios me está hablando hoy. Hay una palabra fresca porque dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es y que todo lo viejo pasó y que todo lo que Dios va a hacer es nuevo. Entonces usted vivía pensando, porque yo sé que aunque no diga amén, muchos hemos sido así. Vivimos pensando que algo malo va a suceder. Y la hermana, no hermana, no diga amén, diga no amén, diga. Vivimos pensando que algo malo va a suceder. Entonces recibimos una cantidad de dinero y pensamos, ¿y si me lo roban? ¿Y si lo meto al banco y clausuran los bancos y me quitan el dinero? ¿Y si lo invierto en esto y fracaso? ¿Y si hay un incendio y se quema? Y todo el tiempo estamos pensando algo malo, ¿sí? Hoy, ¿cuántos saben que hoy viene una bendición para esta casa? Y la angustia es traicionera, porque empezamos a pensar lo peor. ¿Y si pasa algo? ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si se va la luz? Entonces, claro, vienes a Cristo, vienes a su casa, escuchas una voz,
Porque Dios hace todo nuevo. Y si tú antes vivías todo el tiempo angustiado pensando que algo malo iba a pasar y Cristo dice que Él hace todo nuevo, se supone que si Él hace todo nuevo, yo ya no debo de vivir angustiado, ¿o sí? Porque Él hace todo nuevo. Y la angustia que yo tenía antes de Cristo no la puedo vivir hoy que estoy en Cristo, porque Él hace todas las cosas nuevas. Entonces vengo con mi corazón lleno de angustia y Dios me dice una palabra, ¿no? Una palabra. Y me cuesta un montón creer esa palabra. ¿A cuántos de ustedes les ha dado Dios una palabra? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado, les ha dado una palabra? ¿Sí? Mire que nosotros creo que a veces hasta somos pretenciosos diciendo que en esta casa sobra palabra, ¿verdad? Y a veces cuando yo escucho que ustedes dicen esas cosas, yo digo, Señor, ten misericordia, Señor. Y luego nos dice Dios una palabra, ¿no? ¿Sí? Dice Dios, nunca te va a faltar dinero, nunca. Y tú tienes un peso partido por la mitad, es todo lo que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que la información que tú ya traes en tu cabeza no te permite creer lo que Dios te está hablando. Porque lo que tú ya traes dentro estorba, ¿para qué? Para creer. Para que se produzca fe en nosotros, porque traigo mucha información dentro. Entonces eso a mí me estorba para creer lo que Dios me está hablando. Y vamos a entrar a 40 días de consagración, donde Dios nos va a hablar. ¿Sí? Dios nos va a hablar. Y yo le voy a decir una cosa, lo que Dios pide muchas veces no tiene sentido. Dios nos pide cosas que a veces a nuestra lógica, a la información que ya traemos, no tiene sentido. ¿Y qué tengo que hacer yo ahí? Tengo que creer lo que Dios dice. Tengo que ponerle fe a lo que Dios me habla. Entonces usted de pronto no le ha puesto Dios un sentir en el corazón, que de pronto hay un momento de oración, de adoración, y de pronto Dios le dice, si usted siente un impulso muy grande por ir a orar por el hermano Luis Antonio. Y luego usted dice, no, ¿cómo cree que no? Yo soy bien pagano. Sí, sí es. No, yo soy bien carnal, ¿no? ¿Cómo es? No. Y resulta que el hermano Luis Antonio necesitaba un abrazo. Pero usted, ¿qué fue lo que pasó? Usted no creyó lo que el Espíritu puso en usted. No lo creyó, no tuvo fe para hacerlo. Ahora, le estoy diciendo un abrazo, ir a orar por alguien, algo que es hasta cierto punto normal, ¿no? Pero mire, vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia. Segunda de Reyes 5:9. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso del 9 en adelante al 14. Yo se lo voy a leer. Dice, Naamán fue pues con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate al Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado diciendo, he aquí yo pensaba, seguramente saldrá mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de Yahvé su Dios, agitará su mano frente al lugar y curará mi lepra. Y luego dice Naamán, dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? ¿Que todas las aguas de Israel? ¿Acaso si no me lavara en ellos también seré limpio? Y se fue enojado. Dice, pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? ¿Cuánto más si te dice, lávate y serás limpio? Entonces Naamán se levantó, bajó al río, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia, suavecita, tersa, con colágeno. Así quedó la piel de Naamán. La historia dice que Naamán era un jefe militar de Siria. Y este militar
era muy amado por el rey porque le había dado muchas victorias al rey. Había salido a pelear por Siria y había ganado muchas batallas y era muy amado por el rey, pero era leproso. Y la lepra en aquel tiempo era una enfermedad que no tenía cura. Era una enfermedad que no había cura. Entonces siempre el leproso era una persona rechazada porque no podía entrar en el campamento porque la lepra se contagiaba. Entonces imagínense, lo que Naamán podía lograr como militar no lo podía disfrutar. Él podía salir a pelear, ser honrado por su país, por su rey, pero no lo podía disfrutar porque era leproso. Tenía que estar afuera. Entonces una de las sirvientas del rey de Siria dice: mire mi rey, en Israel hay un profeta, que ese profeta tiene poder. Ese profeta trae el power, como diría mi hermano Panchito. Ese profeta trae power. Ese profeta oró porque unos jóvenes lo insultaron y salieron osos y despedazaron a los jóvenes. Ese profeta trae poder. ¿Por qué no manda a Naamán para que lo cure, para que lo sane? Y entonces el rey de Siria, que era un hombre que amaba a Naamán, que lo valoraba, escribe una carta al rey de Israel y le dice, palabras más, palabras menos, le dice: mira, te mando a mi siervo Naamán, cúralo, sánalo. El rey de Israel ve la carta y dice: este tipo quiere guerra, quiere pelear, porque ¿cómo yo lo voy a sanar de la lepra si nadie puede sanar de la lepra? Le voy a decir que no puedo y me va a hacer guerra. Y entonces Eliseo, que era el profeta, el varón de Dios, escucha y le dice a Eliseo: hey, tranquilo rey, dile que vaya a mi casa y yo ahí, tú vas a ver que hay Dios en Israel. Entonces manda a Naamán con Eliseo. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo, un hombre que había recibido la unción de Elías, Eliseo le dice: mira, ve y lávate al río 7 veces. O sea, Eliseo no lo honra, no le dice: mira, aquí viene el militar, no. Eliseo le dice: ve y lávate 7 veces. Y Naamán se enoja porque Naamán dice: mira, yo pensé que este tipo iba a orar como oró Elías, que cayera fuego del cielo, que iba a levantar las manos, iba a invocar a Dios, y así como una oración pentecostal: en el nombre de Jesús, lepra te vas de aquí ahora. Y no, le dijo: ve y lávate 7 veces. Y era el río Jordán, que no era un río bonito. Y Naamán dice: no son mejores los ríos de allá, ríos más bonitos, si me meto ahí no voy a ser limpio. Y el tipo se va enojado. ¿Por qué se va enojado? Porque Dios le da una palabra y él ya traía una información adentro. Él trae la información de Elías que oró y que bajó fuego del cielo. Él traía la información adentro de que sus ríos de la ciudad donde él vivía eran mejores. Esa era la información que él tenía. Le estorbaba para creer lo que Dios le estaba diciendo. Entonces el profeta le dice: ve y lávate. Los que están con él le dicen: mira, por favor, le dice, si te hubiera pedido alguna cosa difícil no lo harías. Esto no es difícil, solo ve y lávate y ya, no pierdes nada. Y cuando va y hace caso, ¿qué pasa? Sano, ¿verdad? Ahora, ¿él qué hizo? Él argumentó racionalmente. Él dijo: el agua de mi tierra es mejor que esta. Él le puso razón, porque él ya traía información en su cabeza. Y esa información, ese razonamiento no le permitía creer lo que Dios le estaba hablando a través de Eliseo. Su información, su lógica le impedía tener acceso a la sanidad. Porque entonces a veces yo les voy a hablar de un tema que yo sé que ninguno de nosotros estamos metidos ahí. Imagínense aquel que tiene problemas financieros, que tiene las tarjetas hasta el cuello, que debe al abuelito, al tío, al panadero, a todo el mundo le debe, ¿no? Y entonces viene un día angustiado con Dios: Señor, no veo, Señor, ya me salieron ronchas, no duermo, no sé qué hacer ya, Señor, ya hice de todo y estoy más hundido. ¿Qué cree que le va a decir Dios? Bueno, ¿qué espera usted que le diga a Dios? Usted va a esperar que Dios le diga: no te preocupes, hijo, vas a recibir una herencia, te vas a convertir en millonario y te vas a olvidar de todo.
vas a ganarte un premio, la lotería, le vas a pegar al gordo. Ya olvídate. Eso es lo que queremos. Que venga un negocio, ¿no? Un negocio así de que vas a hacer esto y mira, te vas a hacer millonario. Eso es lo que queremos. ¿Sabe qué nos dice Dios? ¿Qué cree que le va a decir Dios? Dice la hermana, deja de gastar. Eso se lo decimos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe qué le va a decir Dios? Exacto, eso te va a decir Dios. ¿Quieres que te bendiga? Sí, bueno, entrega todo. Señor, no tengo, bueno, lo que no tienes da. Eso es lo que te va a decir Dios. Y no es racional, no es lógico. Señor, no tengo y todavía quieres que dé. Sí, eso quiero. Pero la información que tú ya traes no te permite creer y no te permite tener acceso a la bendición de Dios para tu vida. Ahora, le estoy diciendo de algo, por decir algo, pero es lo mismo con la enfermedad, con los problemas matrimoniales, es lo mismo. Lo que Dios me va a pedir a mí no va a corresponder a lo que yo creo, a la razón, a la lógica, no va por ahí, porque Dios supera la lógica. El mover de Dios está por encima de mi razonamiento. Entonces, mire lo que dice la Biblia ahora. Josué 6. Josué 6, del 1 al 5. Josué 6, del 1 al 5 dice: ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien atrancada, la versión que yo tengo. Nadie salía y nadie entraba. Entonces Jehová dijo a Josué: he aquí yo he entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Rodearéis la tierra, la ciudad, todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes cargarán los 7 cuernos del jubileo delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes soplarán el shofar. Y sucederá que cuando haga resonar con fuerza el cuerno del carnero, cuando escuchéis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con gran alarido. Entonces la muralla de la ciudad caerá a plomo y el pueblo subirá, cada uno hacia el frente. La historia dice que Israel vaga 40 años en el desierto. Está 40 años vagando en el desierto. Llega a la tierra prometida, esa generación que no creyó, que tuvo miedo y que fue incrédula, esa generación no entra a la tierra prometida. Entra la siguiente generación por mano de Josué. Y cuando llegan, el primer obstáculo al que se enfrentan es Jericó. Y Jericó, dice la Biblia, que era una ciudad amurallada, que estaba rodeada por un muro. Y cuando ellos saben que Israel llega a pelear contra ellos, lo que hacen los de Jericó es que dicen: nadie entra y nadie sale. Nadie entra y nadie sale. Todo va a estar cerrado, porque vienen por nosotros. Entonces Dios le da una estrategia a Josué. Una estrategia. Pero es una estrategia de adoración, no es una estrategia de guerra. Porque ¿qué estrategia de guerra le hubiera dado? A ver, aquí a los belicosos, ¿qué les hubiera dado una estrategia de guerra? Les hubiera dicho: mira, sitia la ciudad, préndele fuego, avienta lumbre para que se ahoguen con el humo y salgan. No sé, algún tipo de estrategia militar le hubiera dado. Pero no le dio ninguna estrategia militar. ¿Sabe qué le dio? Una estrategia de adoración. Entonces vas a agarrar a todos los hombres de guerra, y todos los hombres de guerra todos los días se van a parar y le van a dar una vuelta a la ciudad. Y los sacerdotes van a ir con los cuernos llenos de aceite, van a ir y van a llevar las trompetas y van a llevar el shofar. Y el 7º día van a darle 7 vueltas, y después de la 7ª vuelta vas a hacer sonar el shofar, que es un instrumento de guerra, y vas a sonar las trompetas y el pueblo va a gritar con júbilo, y cuando grite todos los muros van a caer. Ahora, los judíos que habían estado 40 años en el desierto y que habían visto que sus vestiduras no se habían envejecido, que habían visto que salía agua de una piedra, que Dios les había mandado carne, que Dios les había mandado maná, ellos estaban en un punto de no retorno. O sea, ya no les quedaba no creer, porque la información previa que ellos traían era una información donde Dios hacía milagros. Entonces dicen: bueno, si Dios nos dice eso, vamos a hacerlo. Lo hacen, y ¿qué pasa?
las murallas de Jericó se hunden, se las traga la tierra. Israel llega y toma la ciudad y vence. Entonces nosotros venimos de un tiempo de guerra, ¿no es cierto? No los veo muy convencidos. Venimos de un tiempo donde peleamos mucho, ¿sí? ¿Y qué estrategia Dios nos dio? ¿Qué estrategia le dio a usted en su casa? Dios nos dio una estrategia. Y yo se los dije aquí en el púlpito. ¿Y sabe cuál era la estrategia? Adorar. Esa era la estrategia. ¿Y sabe qué pasó? Que fue un año en el que batallamos mucho para adorar. Y nos subíamos el grupo de alabanza a adorar y a cantar. Y peleábamos un montón porque no podíamos. Porque las tinieblas querían callarnos, porque era la manera que nosotros peleábamos. Y no entendimos. Y muchos nos callamos. Y a veces cuando teníamos que cantar decíamos, no, mejor me callo. Porque no sabíamos que era la estrategia que Dios nos había dado. Y la guerra se hizo larga. Porque no creímos, porque ya traíamos información. Y dijimos, se dice que el pastor está mal. Parece que el pastor anda ya escuchando mucho a Palermo y a Orihuela y anda muy fumado el pastor. Pero dígame si no es cierto, después de que Dios nos dio esa palabra, al poco tiempo empezamos a pelear con un montón de enfermedades, con un montón de problemas económicos, con división, con situaciones familiares. No empezamos a pelear. Entonces, si lo vimos, ¿por qué no peleamos? ¿Sabe por qué no peleamos? Porque no creímos, porque traíamos información que no nos permitía creer. Imagínese que yo me paro un día y le digo, vamos a traer el shofar y vamos a tocar con el shofar. ¿Qué me hubiera dicho usted? Usted hubiera dicho, no, el pastor ya está judaizando, al rato va a querer que guardemos el Shabbat y nos vamos a convertir en judíos ortodoxos. No le digo que lo vayamos a hacer, pero tampoco le digo que no lo vamos a hacer. Porque lo único que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer y creer lo que Dios nos habla. ¿Sabe qué dice Romanos? Mire lo que dice Romanos 10, capítulo 10 del verso 8 al 10 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo estoy metido en medio de un problema y llego a la iglesia con ese problema, con esa angustia, y entonces hay un mover del Espíritu en la casa, porque aquí hay gente que es de Dios y que te va a dar una palabra del Espíritu. No te va a dar una palabra porque tú le caes bien, porque quiere verte feliz, porque quiere verte completo. No, te va a dar una palabra porque es gente del Espíritu y te va a decir, amado, dice el Señor que pelees, que aguantes, que permanezcas, porque pronto viene la victoria. Pero como tú has fracasado mucho y te has equivocado y has visto una y otra vez que no has podido salir, dices, no, a mí se me hace que esto me dice el hermano para agancharme, para que ya no deje de ir a la iglesia. Y no crees lo que Dios te está hablando, no le pones fe a lo que Dios te está hablando. Entonces dice el apóstol, dice, cerca de ti está la palabra. Porque todo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la palabra? Que la palabra crea realidades. ¿Qué palabra quiero que haya en mi boca? ¿Qué palabra quiero decir? Estoy enfermo. Ora porque te vas a morir. Esa palabra quiero que haya en mi boca. No, yo quiero que haya palabras de vida, porque dice Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo quiero que haya palabras de vida, y cuando ore por un enfermo voy a declarar palabras de vida, voy a confesar palabras de vida, porque cerca de mi corazón está la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra está en mi corazón. Entonces a veces, amados, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, nosotros no lo creemos. Y va a haber cosas que nos va a decir Dios que van a parecer muy locas, muy sin sentido. Pero cuando yo obedezco lo que Dios me dice, ¿por qué el pastor nos está pidiendo que vayamos a adorar a la plaza? ¿Qué caso tiene que vayamos a adorar a la plaza?
¿Qué ocurrencia se le ocurre al pastor? Parece que está ahí sentado sin hacer nada y dice: ¿cómo fastidio en la iglesia ahora? Déjame les digo. No, no es así. Mira ahora el pastor, esa locura de 40 días de consagración. Dios nos está preparando para algo. No nos predicaron el domingo pasado: cuando buscas, Dios responde. Dios nos está preparando para algo. Por eso nos está pidiendo que busquemos, porque nos está preparando para algo. Yo no sé qué va a venir. No le voy a decir: no, van a venir los millones de dólares a su vida. No le voy a decir eso porque no lo sé. Ojalá, pero no lo sé. Pero lo que venga, Dios ya te está preparando. Y en estos 40 días Dios te va a hablar y te va a decir que hagas cosas que quizá no va a tener sentido, pero vas a empezar a confesar en tu casa la palabra de Dios. Hoy confesamos que Cristo lo llena todo. Eso yo lo tengo que confesar, porque si mi hijo está triste y está deprimido, yo tengo que hablarle a su alma. Le hablo al alma de mi hijo y yo confieso lo que la palabra dice, que Cristo lo llena todo. Porque cerca de mi corazón está la palabra. Y si yo confieso, si yo hablo, por eso usted no se quede callado cuando Dios le habla. Quédese callado cuando sea su carne. Usted sabe cuándo es su carne, ¿verdad? Ahora resulta que no sabe. Usted sabe cuándo es la carne. Ahí quédese callado. Pero cuando sea el Espíritu, no se calle, porque quizás lo que Dios le va a decir, alguien necesita escucharlo y nosotros no sabemos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Él sí sabe. Ya voy a acabar, amado hermano. Mateo 8, 8 al 10. Mateo 8, verso 8 al 10. Dice: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego le dice: ve, y conforme a lo que creíste, te sea hecho. ¿Sabe? Aquí también hay una realidad. Hay una realidad que la vemos en Romanos: la palabra y la fe. Porque en Romanos decimos, este es el evangelio que predicamos, el evangelio de la fe. Y aquí el centurión dice: no es necesario que vayas a mi casa. Lo único que necesitas hacer es decir la palabra. Eso es todo lo que necesitas hacer. Pero lo impactante, lo que a mí me impresiona, es lo que Jesús le responde. Jesús le responde y le dice: ve, y conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a lo que tú creíste, así te sea hecho. Entonces yo vengo a la iglesia, me acerco a Dios, Dios me da una palabra. Por ejemplo, somos una casa de sanidad, ¿sí o no? Bueno, usted puede decir amén o no puede quedarse callado. O sea, Dios nos da una palabra, pero a lo mejor usted no la cree. Entonces usted no va a ver esa sanidad. ¿Por qué? Porque conforme a lo que crees, te será hecho. Eso no se lo digo yo, no es fe positiva, eso lo dice Cristo. Son palabras de Cristo. Conforme a lo que crees, así te será hecho. Entonces viene y Dios te dice: mira, haz esto. Y tú no crees. Entonces, ¿qué te va a decir Dios? Bueno, conforme a lo que creíste, te será hecho. El otro año vamos a Argentina. No, yo no puedo ir a Argentina, no tengo dinero. Bueno, conforme a lo que crees, te sea hecho. ¿Sabes qué va a pasar el otro año? No vas a ir, porque tú creíste que no puedes, porque no creíste en Cristo, en lo que Él te dijo, no lo creíste. Dios te dice: haz esto, ve y predica, ve, y no lo crees.
Entonces, claro, Dios te va a responder conforme a lo que crees, así te sea hecho. Y lo que creo está muy relacionado con lo que hablo. Todo lo que nosotros hablamos está fundado o proviene de todo lo que creemos. Entonces Cristo tiene que venir a la vida del ser humano para golpear nuestras creencias. Porque yo no puedo ser el mismo con las mismas creencias de antes. A mí Cristo me hizo ver la vida de otra manera. Y hoy veo a mi esposa con otros ojos. Y veo el dinero con otros ojos. Y veo las cosas materiales con otros ojos. Porque vino a mover todo lo que creo. Por eso hoy hablamos, si usted se da cuenta, la iglesia empieza a hablar de otra manera. Porque antes no decíamos, confesamos que Cristo lo llena todo. Antes no decíamos, declaramos esto. Porque no declaramos conforme a la carne, declaramos su palabra. Eso es lo que declaramos. Decimos hoy, no hablamos de iglesia, hablamos de casa, somos una casa. ¿Por qué? Porque estamos creyendo otra cosa. Estamos saliéndonos de la estructura de iglesia que impone, que fastidia a la gente, que te obliga a hacer lo que no quieres, a convertirnos en hijos. Y entonces nuestro vocabulario cambia. Y yo oro y usted va a oír que la hermana Janet pasa aquí al frente y ora. Y ella no dice, ella no dice oraciones así como, oh Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe cómo ora ella? Ella dice, papá. Porque está creyendo otra cosa. Ya no está creyendo lo mismo. Hoy cree en un Dios que es Padre. Por eso dice papá. Dios, amados, en este tiempo nos va a hablar. Porque al que busca, dice la Biblia, encuentra. Y al que toca la puerta, Él le abre. Van a ser 40 días que yo quiero que todos se involucren, amados. Todos involúcrense, todos sean parte, por favor. ¿Qué vamos a hacer en esos 40 días? Vamos a entregar algo. Pero no vaya a cometer el error de decir, bueno, yo voy a entregar el celular. Y como usted mira 4 horas al día el celular, ¿qué voy a hacer esas 4 horas? Se va a volver loco. No va a saber qué hacer esas 4 horas al día sin celular. No, usted tiene que dejarlo, pero suplirlo con otra cosa. Esas 4 horas no voy a ver el celular, pero voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a adorar, voy a meditar la palabra. Pero yo voy a ocupar esas 4 horas porque si no me voy a volver loco. Tengo que hacerlo. Si usted va a dejar algo de comida, le invito a que se ministre la Santa Cena, participe en la Santa Cena. No voy a comer harina, Señor, pero todos los días voy a tomar la Santa Cena. No voy a comer azúcar, pero súplalo, haga algo, porque si no, va a recaer y va a ser muy difícil. Entonces este va a ser un tiempo, amados, donde Dios nos va a hablar. Y nosotros nos va a tocar decidir qué creemos. Nos va a tocar decidir eso. ¿Qué palabra voy a creer? Mire que muchos de nosotros estamos en esta casa y muchos hemos dicho, oh, yo quisiera que Dios me hablara así como le habla al hermano Pedro, así como le habla a la pastora. Bueno, Dios le va a hablar. Porque Dios le habla al que busca. Entonces estos 40 días, amados, prepárese para oír. Abra sus oídos. Son 40 días, amados. Solo 40 días. 40 días de toda una vida. Cuando usted sienta que es mucho, pregúntese, ¿cuántos años tengo? 45, 40 días no son nada. Un día voy a estar delante de Dios y le voy a decir, Señor, yo te di 40 días. Esos 40 días lo di todo y peleé con mis pensamientos y todo, pero lo di. Peleé por permanecer esos 40 días, por dar. Y porque esa palabra
que trae libertad, esa palabra que sana, esa palabra que trae vida, esté cerca de su boca, esté cerca de su corazón, no la palabra de muerte. Vamos a ponernos de pie, amados, vamos a orar.